Título del mensaje: Invitación divina. Base bíblica: Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un niño que vivía en pobreza extrema, un día fue llevado al hospital porque había sufrido un accidente. En el hospital fue tratado muy bien. Lo acostaron en una cama limpia, le dieron sábanas limpias y le dieron de comer. Un día la enfermera le dio un vaso de leche y el niño preguntó que con quién tenía que compartirlo. La enfermera, sorprendida, le contestó que con nadie. El niño preguntó que hasta dónde podía beber y la enfermera, aún más sorprendida, le preguntó que por qué. El niño contestó lo siguiente. Contestó que en su casa vivía con 5 hermanitos y que su mamá les daba un vaso de leche para los 5. Y la mamá le había puesto una marca en el vaso hasta donde debía beber cada uno para que alcanzaran todos. La enfermera le contestó: no te preocupes, el vaso es todo tuyo, no hay límite o marca para beberlo. El niño, sonriendo, se lo bebió todo. En Santiago capítulo 4 versículo 8 encontramos una invitación de parte de Dios, la cual de igual manera no tiene límite o marca de hasta dónde podemos llegar. Y la invitación es acercarnos a Dios. La invitación es para todos. Y el que quiera acercarse a Dios no tiene límite o marca. Puede acercarse tanto como quiera. En Santiago 4:8, la invitación acercaos a Dios es para todos. Pero en el contexto específico de la carta de Santiago está dirigida a los creyentes que se han alejado de Dios o han permitido que las preocupaciones y tentaciones del mundo los distraigan de su relación con Él. En particular, Santiago está dirigiéndose a los cristianos que se han contaminado con el mundo. Santiago 1:27, que es el contexto, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Entonces, esta invitación va dirigida a cristianos que estaban caminando muy bien con Dios en su principio, en su caminar. Se esforzaban por estar en la casa de Dios, se esforzaban por vivir en santidad, pero algo pasó en su caminar cristiano que les dañó emocionalmente, se enojaron por alguna situación que pasó o algo los distrajo y se mancharon del mundo. Entonces la invitación es para ellos: acérquense de nuevo a Dios, límpiense del mundo. 2. También va dirigido acercaos a Dios a cristianos que han permitido que la amistad con el mundo los haga enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De igual manera, había cristianos que al principio tenían su buena relación con Dios, iban muy bien, pero algo pasó. Conciertos del mundo, el cine, las películas, amistades, los distrajeron y terminaron enamorándose del mundo, de la vida que llevaban anteriormente. Acercaos a Dios también va dirigido, en tercer lugar, a cristianas que se han llenado de orgullo y ambición. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí se refiere a cristianas que en el principio de su caminar cristiano eran personas humildes, serviciales, pero les llegaron las bendiciones de parte de Dios y se volvieron muy orgullosos, se volvieron arrogantes y creyeron que no necesitaban ni siquiera de Dios, menos de la iglesia, menos del pastor, y se enojaron contra la iglesia y se alejaron, se llenaron de orgullo. En cuarto lugar, acercaos a Dios también va dirigido a cristianos que han descuidado su relación con Dios y necesitan arrepentirse. En Santiago 4:8, cuando dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, ese pecadores se está refiriendo a cristianos que dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de consagrarse y cayeron en pecado y se ensuciaron en el pecado. Entonces es a ellos a quien Dios les está haciendo la invitación de que acérquense a mí nuevamente. A eso es a lo que va dirigido. Ahora, la siguiente frase en Santiago 4:8 dice: limpiad las manos. Eso está en Santiago 4:8. Y limpiar las manos es una metáfora que significa purificar o limpiar nuestras acciones. Y no solo eso, sino también nuestros comportamientos y motivaciones.
En el contexto bíblico, las manos simbolizan las obras y acciones de una persona. Entonces, limpiar las manos implica lo siguiente: dejar atrás las malas acciones y pecados. Se está refiriendo a cristianos que al principio se habían esforzado por dejar malos hábitos, costumbres que traían del mundo antes de que fueran cristianos, pero una vez que se hicieron cristianos, no se preocuparon en deshacerse de las cosas que lo ataban a la vida anterior, a la vida pasada, y siguieron practicando o volvieron a practicar malos hábitos, y esto los llevó a cometer pecado. Entonces, ese limpia las manos es: deja malos hábitos, deja malas costumbres que no te convienen en tu vida cristiana. En segundo lugar, también se refiere a limpiar las manos a purificar nuestras motivaciones e intenciones. Un cristiano, todo lo que dice o hace, tiene el propósito, o debería de tener el propósito, de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. El punto está en que hay muchos cristianos que se pusieron metas, ambiciones. Y está bien tener metas y ambiciones. El punto está que aquí se refiere a cristianos que sus metas y sus ambiciones los llevaron a alejarse de su relación con Dios, y terminaron alejados de la iglesia y terminaron alejados de Dios, haciendo obras, practicando obras que no les conviene, y las siguen practicando. Y Dios le dice: acérquense a mí otra vez. También ese limpiar las manos se refiere a ser honestos y transparentes en nuestras acciones. Alguien dijo: no hagas cosas buenas que parezcan malas, y pues mucho menos hagas cosas malas que parecen buenas. Pero se trata de ser honestos. Y en toda relación, ya sea si es el esposo, deja de hacer cosas buenas que parecen malas, le va a evitar muchos conflictos a su matrimonio. La esposa de igual manera, si hace cosas buenas que parecen malas, se va a evitar muchos conflictos si deja de hacerlas. Ahora, esto no se refiere a que dejemos de hacer buenas obras como cristianos, sino que se refiere a que seamos prudentes en las cosas que hacemos para no manchar nuestro testimonio. En cuarto lugar, también se refiere a dejar de lado la hipocresía y la doblez. En otras palabras, se está refiriendo a cristianos, cristianas que en la iglesia son una cosa y afuera son otra cosa. O se refiere a cristianos, cristianas que delante del pastor, delante del ministerio, parecen muy amorosos por las almas, como que son muy espirituales, pero acá con la iglesia son otra cara, son todo lo contrario. O en la iglesia aparentan ser muy buenos cristianos, muy buenas cristianas, pero en el mundo son más mundanos que el mundo. Entonces a ellos es a los que se refiere la palabra limpiar las manos. En otras palabras, dejen de ser hipócritas. Y si hay algo que nosotros, todos los cristianos, debemos de hacer es esto: hacernos conscientes de que jamás debemos de aparentar una espiritualidad que no tenemos. Para que un alcohólico deje el vicio del alcoholismo, tiene que reconocer que es un alcohólico. Un cristiano que vive en la carne, para que sea espiritual, primero tiene que reconocer que está llevando una vida carnal. Y entonces después necesita humillarse para empezar a vivir una vida espiritual y esforzarse en llevar una vida espiritual. En quinto lugar, también se refiere a limpiar las manos a ser auténticos y sinceros en nuestra relación con Dios y con los demás. Viene siendo lo mismo, ser sinceros con Dios en nuestra relación cristiana. La siguiente frase. Sigue siendo la misma frase, limpiar las manos. Entonces significa esto: examinar nuestras acciones y comportamientos y hacer cambios necesarios para alinearlos con los principios y mandamientos de Dios. Es un llamado a autorreflexión, el arrepentimiento y la renovación espiritual. En otras palabras, no se refiere a que yo voy a examinar a cómo tiene las manos mi vecino, mi vecina, y ellos sí son bien pecadores y son bien hipócritas y yo estoy bien. No, limpiar las manos es una autorreflexión para cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy ahorita en mi vida cristiana? ¿Estoy siendo sincero con Dios o estoy siendo hipócrita? Entonces, si somos hipócritas, es renunciar a esa hipocresía para ser sinceros con Dios, limpiar nuestras manos y servirle bien a Dios. Ahora sí, siguiente frase. La siguiente frase dice: vosotros los de doble ánimo. En Santiago 4.8, vosotros los de doble ánimo, en Santiago 4.8 se refiere a personas que tienen una actitud o comportamiento vacilante y contradictorio en su relación con Dios y en su vida espiritual. El término doble ánimo viene de una palabra griega que describe a alguien que tiene lo siguiente: dos mentes o perspectivas opuestas, una actitud dividida o contradictoria,
una falta de compromiso o de dedicación total a Dios. En el contexto de la carta de Santiago, los de doble ánimo son aquellos que quieren servir a Dios, pero también quieren seguir sus propios deseos y ambiciones. No es malo tener metas, tener deseos en la vida. No tiene nada de malo querer ser mejores personas, tener una mejor casa, un mejor carro. Todo eso está bien que lo deseemos. Pero cuando quieramos o estemos intentando lograr tener esa casa, ese carro, que no nos olvidemos de nuestra relación con Dios. Es a lo que se refiere. Los de doble ánimo también dicen creer en Dios, pero no viven según sus principios. Son de doble cara, son de doble ánimo. A veces sí están en la iglesia muy espirituales, que le vamos a echar ganas a las cosas de Dios y parecen la mera verdad porque parece que tienen un ánimo que contagia, pero después ni se paran en la iglesia o andan dando mal testimonio allá afuera. En tercer lugar, se refiere a cristianos, el de doble ánimo, están indecisos entre seguir a Dios o seguir las tentaciones del mundo. Y están vacilando, y a veces sí llegan con el pastor, con el liderazgo en las juntas y hermanos, aquí nos falta hacer aquí esto, acá nos falta hacer estas otras cosas, aquí nos falta dejar de hacer estas otras cosas, pero después no se aparecen ni por la iglesia. Y lo que ellos más decían que no se hiciera es lo que empiezan a hacer las cosas malas, son de doble ánimo. Entonces ese doble ánimo es al que debemos de renunciar y decirle: Señor, ayúdame. Cuando estamos motivados, pues adelante. Pero cuando nos llegue el desánimo, es ahí donde tenemos que decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser de doble ánimo. Aunque ahorita no siento ganas, quiero seguir siendo sincero contigo y seguir guardando mi testimonio. De eso es de lo que se trata. Seguir siendo sinceros en las buenas y en las malas. No ser de doble ánimo, es a lo que se refiere. Según Santiago 4, versículos del 8 al 10, podemos limpiar nuestros corazones de la siguiente manera. Primero dice: acercaos a Dios. Este acercarse a Dios tiene que ver con buscar una relación cercana y personal con Dios. Pero es que los demás no se acercan a Dios. Cada quien vive como le da la gana, sí, pero el compromiso es personal de cada uno. Entonces, si yo estoy alejado a Dios, soy yo el que debe de acercarse a Dios. Yo necesito limpiar mi corazón para acercarme a Dios. ¿Y cómo voy a limpiar mi corazón? Acercándome a Dios. En segundo lugar, para limpiar nuestros corazones, tenemos que limpiar nuestras manos, que es lo que mencionaba anteriormente, que es purificar nuestras acciones y comportamientos. ¿Qué estoy mirando en las redes sociales? ¿Qué estoy escuchando en las redes sociales? ¿Qué miro en el internet? Entonces, si hay algo que yo estoy mirando y no me conviene, tengo que limpiar mi corazón, tengo que deshacerme de las redes sociales, de todo aquello que me contamina. En tercer lugar, para purificar los corazones, necesitamos limpiar nuestros motivos, intenciones y pensamientos. Todo lo que hacemos en la obra de Dios es para exaltar a Cristo. Si todo lo que hacemos es para que nosotros nos aplaudan y nos miren bien, entonces estamos trayendo la atención hacia nosotros. Y tenemos que renunciar a eso. Para limpiar nuestros corazones, vamos a limpiar nuestras intenciones. Todo lo que yo hago en la iglesia es para exaltar a Cristo. Entonces, necesitamos que todo lo que hagamos sea para exaltar a Cristo, no a nuestra carne, no a nuestra persona, sino para que sea para exaltar a Cristo. Limpiamos nuestro corazón también arrepintiéndonos. Dice la palabra del Señor: arrepentíos. Y esto tiene que ver con cambiar nuestro camino y buscar la voluntad de Dios. Alguien dijo: arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Entonces, para limpiar nuestros corazones, tenemos que arrepentirnos de nuestra vida carnal, fría, desabrida espiritualmente. Tenemos que arrepentirnos de esa vida que hemos estado llevando para empezar a animarnos y ser sinceros nuevamente. Es decir, me arrepiento porque le hice caso a la pereza y por pereza no oraba, no ayunaba, no leía la Biblia. Nomás por pura pereza, pues me arrepiento de esa vida que llevé y ahora voy a empezar a llevar una vida espiritual. Así es como nos limpiamos. En quinto lugar, afligíos y llorad. Este afligíos y llorad que dice ahí mismo en Santiago, si seguimos leyendo del versículo 10 en adelante, más adelante dice: afligíos y llorad. Esto se refiere a reconocer nuestra debilidad y pecado y buscar la misericordia de Dios. Si usted escucha que un cristiano cayó en pecado o que está en pecado, nosotros jamás deberíamos de decir: a mí nunca me va a pasar eso. Qué malagradecido ese hermano, qué malagradecida esa hermana que ya no se para en la iglesia, que se entregó al pecado. Espérame un momento. Nadie está exento. Todos somos débiles y podemos caer. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos constantemente para decirle al Señor: Señor, yo soy débil. Ayúdame. Yo no quiero caer. Yo no te quiero fallar. Quiero mantener mi corazón puro y limpio.
Como dice el canto que cantamos cuando alguien se bautiza, quiero llegar puro y limpio a tu mansión. Bueno, pues si queremos mantener nuestro corazón limpio, tenemos que humillarnos ante Dios, pidiéndole que nos haga fuertes en nuestras debilidades. Luego dice humillaos. Viene siendo lo mismo. Ese humillaos significa reconocer nuestra dependencia de Dios y someternos a su voluntad. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y Señor, ¿por qué no se hace mi voluntad? Yo ya deseo que me des esto, yo deseo que me quites esto, ¿y por qué no? Bueno, humillarse es también eso, aceptar la voluntad de Dios. No dejar que nuestro corazón se ensucie con malos pensamientos de Dios ya no me quiere, Dios no me escucha y estaba mejor antes de ser cristiano. No. Tienes que limpiar tu mente de esos pensamientos negativos y humillarte y esperar la voluntad de Dios. Además, podemos limpiar nuestros corazones también de la siguiente forma, confesando nuestros pecados. Reconocer y confesar nuestros errores ante Dios. Esto es de suma importancia. Yo debo reconocer cuando le he fallado al Señor y confesarle mi pecado. Hay un pecado que no va a ser perdonado ni en esta vida ni en la que viene, y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también hay otro pecado que tampoco va a ser perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Sabes cuál es? El pecado no confesado. Es decir, si yo peco y no me humillo ante Dios y no le pido perdón en ese pecado, no voy a recibir el perdón. Por eso es de suma importancia que nosotros, cuando somos débiles y fallamos, reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos al Señor, y que nos dé un deseo de nunca jamás volver a practicar ese pecado. Los cristianos pecan por debilidad, pero no practican el pecado. Y eso es una diferencia muy grande entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Entonces los cristianos no practicamos el pecado, pecamos porque somos débiles. Y cuando llegan esas debilidades, tenemos que confesar nuestro pecado. 2. Necesitamos perdonar a otros, dejar ir el resentimiento y la amargura. Hermanos, no hay iglesia perfecta. Hay iglesias sanas, pero no hay iglesia perfecta. Y en todas las iglesias va a haber conflictos y nos vamos a ofender de una u otra forma. Yo voy a ofender a mi hermano, mi hermana me va a ofender, porque no estamos exentos de eso, porque somos personas. Ahora, cuando yo ofendo a alguien, yo debo de pedirle perdón por haberle ofendido. Ahora, si alguien me ofende a mí, yo debo de perdonar la ofensa. ¿Por qué? Porque si no lo hago, me voy a llenar de amargura y de resentimiento. De igual manera, si a ti, mi hermano, mi hermana te ofenden, el error es llenarte de odio, de amargura, y que ojalá le caiga un cáncer y ojalá que le vaya mal y te llegan pensamientos de que tenga accidente en un carro. No se trata de eso. Se trata de uno perdonar y no dejar que nuestro corazón se llene de odio, de rencor y de amargura. Tenemos que desechar eso. En tercer lugar, necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestros patrones de pensamiento y enfocarnos en la verdad de Dios. Todas las batallas que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cristiana, las ganamos o las perdemos en la mente. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Y no debemos de tener una mente sucia, o no debemos de prestarle nuestra mente al diablo. Tenemos que renunciar a esa mente sucia de pensamientos que no nos convienen, desecharlos. Tener control de nuestra mente, muy importante para poder acercarnos a Dios. Otra cosa que podemos hacer también es buscar la pureza. Esforzarnos por vivir una vida santa y separada para Dios. Algo que te va a decir al mundo es esto: tú sé el hombre feliz que debes de ser. Tú eres mujer, esfuérzate en ser feliz. Tú mereces ser feliz. Sé la mujer feliz que deseas. Y el mundo, y esto va a ser a través de las películas, a través de las redes sociales, el mundo te va a decir de una y mil maneras que seas feliz. Sé feliz, sé feliz. No te importan los demás, tú sé feliz. Pero eso es lo que el mundo te dice. Ahora, ¿qué es lo que Cristo nos dice a nosotros? Cristo dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Y sabes por qué? Porque la verdadera felicidad está en vivir en santidad. La felicidad de la que te habla el mundo y te ofrece el mundo es pasajera, es momentánea y es muy efímera y te va a causar dolor a la larga. En cambio, la santidad que Dios te ofrece, es esforzarte en vivir en santidad, te va a producir una felicidad sincera y duradera, porque la verdadera felicidad nace de vivir en santidad. Si tú estás viviendo en santidad, te puede faltar para la renta, te puede faltar el dinero, puedes estar enfermo, enferma, pero aún así tener gozo y felicidad en tu corazón de saber que estás bien con el Señor. Dijo el Señor jamás nos dice en la Biblia de sean felices porque yo soy feliz. No, pero lo que el Señor sí dice es sean santos porque yo soy santo.
Cada vez que tú te esfuerzas en vivir en santidad, hablar con santidad, vestir con santidad, tú vas a experimentar una verdadera felicidad que nace de esa relación con el Señor. Y esto nos va a ayudar a nosotros a acercarnos a Dios. Si vivimos en santidad, nos acercamos a Dios y más experimentamos las bendiciones de Dios. Problemas van a venir, aflicciones van a venir, pero es de suma importancia seguir acercándonos a Dios día con día. Termino con lo siguiente que aconteció años atrás. Termino con esto. Hace muchos años existió una ciudad llamada Pompeya. Esta ciudad, los historiadores le calculan que había entre 15,000 y 20,000 miembros en aquel entonces. Esta ciudad, Pompeya, estaba muy cerca de un volcán. Un día ese volcán hizo erupción y sepultó a la ciudad con lava y ceniza. Después de 1000 años, los arqueólogos, historiadores, empezaron a explorar esa ciudad y empezaron a encontrar encontraron cuerpos que ya llevan años ahí sepultados. Había subterráneos donde las personas habían corrido a refugiarse porque querían vivir y ahí murieron. Pero algo que sorprendió a los arqueólogos fue que en la puerta principal de la ciudad había 2 guardias. Y estos guardias aún estaban de pie y tenían sus espadas en las manos. Experimentaron algo bien tremendo y aún así no soltaron sus espadas, no corrieron, se mantuvieron de pie en la posición que su capitán los puso. Murieron de pie y sus cuerpos seguían de pie después de 1000 años. Mi hermano, mi hermana, Cristo nuestro capitán nos ha puesto de pie en su camino y yo deseo que aunque vengan tormentas, vengan terremotos, venga fuego, agua, lo que venga, que tú y yo podamos mantenernos de pie, empuñando la espada de la palabra del Señor y acercándonos a Dios día con día. Cada uno puede acercarse a Dios tanto como quiera. Yo no sé qué tan cerca estás de Dios en este día, pero lo que sí te digo y te recuerdo es que tú puedes acercarte a Dios más y no hay un límite o una marca de hasta dónde te puedes acercar. No hay una marca, no hay un límite de qué tanta gracia puedes beber de Dios. Tú puedes acercarte a Dios tanto como quieras. Que Dios te bendiga.